Dentro del área de Data Science tenemos diversos roles en los cuales podemos trabajar y uno de estos roles es el de analista de datos. Y es de esto que vamos a hablar en el video de hoy. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam. El día de hoy estoy con Erika Bellido, nuestra instructora de Data Science, y vamos a ver cómo es la rutina de un analista de datos. Entonces, Erika, bienvenida una vez más a nuestro canal. Gracias. Y puedes empezar entonces comentando cómo es el día a día laboral de un analista de datos. Claro. Lo principal que una persona que es analista de datos normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos que responder algunas dudas o algunos problemas que normalmente las áreas de negocios traen para nosotros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Básicamente lo que tenemos que hacer es entender nuestras bases de datos, entender cuál es nuestro objetivo, cuál es el norte, por qué nosotros estamos haciendo ese análisis y de ahí nosotros reportamos eso a nuestros, no sé, directores, C-level, nuestra propia, por ejemplo, nuestro propio equipo ahí, por ejemplo, que es nuestro líder o nuestra líder en ese caso. Normalmente cuando yo trabajaba como analista de datos, era lo que yo hacía en el día a día. ¿Y qué es el diferencial, no, de una analista de datos? Es que además de analizar los datos, como el cargo dice, es traer también algunas sugerencias o soluciones para hechos, por ejemplo, para ciertos problemas. Entonces, eso es lo más fundamental, creo que cuando uno trabaja como analista de datos, así si les doy ese tips, es que además de analizar, es traer alguna sugestión o una sugerencia y traer algo que sea acción. Entonces, eso es lo que normalmente directores o C-level les gusta siempre en esas comunicaciones. Súper. Y como comentaste, bueno, un analista de datos analiza los datos, ¿no? Y Ajá. trabaja con base de datos. Y bueno, yo justo empecé en un nuevo empleo, una nueva empresa, y Ujú. necesito empezar a trabajar con los datos de esta empresa, una nueva base de datos desconocida. Ujú. ¿Cuáles serían los primeros pasos para empezar a entender esta base de datos? Dale. Creo que lo principal, y normalmente me gusta hacer esta analogía con deporte o, por ejemplo, fútbol, voy a decir así, es que normalmente cuando vos estás comenzando en el área de datos, por ejemplo, que es un jugador nuevo que está comenzando en un equipo, él tiene una misión. Por ejemplo, normalmente un nuevo jugador entra en los últimos minutos ahí, por ejemplo, del partido y él tiene un objetivo de necesito destacarme, voy a meter un gol y esto aquí. Si no estás preparado, normalmente vas a comenzar a correr de manera así locamente para cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo te recomiendo como un analista de datos que está comenzando? Calma. La primera cosa que necesitas hacer es explorar esa base de datos. Entonces, normalmente existen diversos tipos de base de datos. Entonces, pueden ser tan complejas con grandes volúmenes de datos o puede ser una base de datos simple. Sin embargo, lo primero que necesitas hacer es calma, explorar esa base de datos y comenzar primero respondiendo las primeras preguntas. ¿Cómo está? ¿Cuántas líneas tenemos? ¿Existen datos, por ejemplo, que son nulos o no existen datos que están, por ejemplo, vacíos? Vamos a ver si están estos datos correctamente para que yo pueda hacer un análisis y de ahí ya, metele, ahí vas con el gol, porque ahí ya vas a conseguir destacarte también como analista de datos. Claro, entonces lo primero es entender qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué te Ujú, cuentan los datos, no? exactamente. Ujú. Perfecto. Y si pensamos entonces en el trabajo del día a día en un proyecto, ¿cómo sería el ciclo de vida de un proyecto? Porque va a estar analizando los datos y respondiendo las preguntas, Ujú. pero ¿y después? ¿Cómo sería? Normalmente, como ya trabajé o trabajo actualmente, no solo como una analista de datos, pero también gerenciando los proyectos que son de datos para productos de datos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, normalmente quien hace el trabajo un poco más duro ahí, quien va a corregir estos datos, es un ingeniero de datos para, por ejemplo, dejarlo bonito, bonitico ahí, para que un cientista de datos pueda agarrar estos datos y hacer los modelos de Machine Learning. Sin embargo, estos científicos de datos van a hacer esos modelos de Machine Learning, van a intentar hacer una previsión de lo que pueden hacer estos datos. Sin embargo, este analista de datos va a decir, ¿cómo estamos hoy día?
Entonces, estamos bien, ¿qué pasó ayer? Entonces, va a intentar descubrir y responder estos problemas y me gusta siempre destacar esta parte, ¿no? Y para eso, cada persona, cada función ahí van a tener un tiempo. Entonces, por ejemplo, un ingeniero de datos para producir, llevar a producción una tabla, no sé, dejar de una manera adecuada para los otros equipos, depende de cuántos sprints. Entonces, un sprint es cuánto tiempo vos llevas para desenvolver algo, para desarrollar algo. Y de ahí pasa para la parte de análisis, que puede ser un analista de datos que ya puede responder esos problemas y depende mucho con el tiempo, por ejemplo, de negocios, cuando él quiere. Por ejemplo, muchas veces un sprint ya da para responder algunas preguntas que son claves, llaves ahí para el negocio y de ahí para hacer una previsión normalmente se lo llevamos para un científico de datos que nos ayuda a hacer estos modelos y también a cuál es la probabilidad que no nos equivoquemos en algo. Entonces, eso es súper importante también. Y normalmente yo siempre digo que los trabajos de cada uno, de cada función es súper importante para el objetivo final ahí para la empresa. Perfecto. Entonces podemos pensar que el analista de datos empieza entonces tratando los datos, analizando, para después seguir hacia adelante para los modelos de machine learning, algo ya Exacto. más avanzado, para predecir el futuro de la Ujú. humanidad, así. ¿No? Eso. Entendí. Y si pensamos en una empresa, ¿no? El área de datos, ¿cómo está relacionada con las demás áreas de tecnología de esta empresa? Es una pregunta súper capciosa esto porque así, depende mucho. Por ejemplo, en Brasil yo veo que normalmente los equipos que son de datos son bien abiertos a aceptar alguna sugerencia, por ejemplo, cuál tabla nosotros queremos hacer, depende mucho cómo él se comporta este equipo con otras áreas de negocio. Pero normalmente las áreas de datos también son una parte fundamental cuando uno habla, por ejemplo, de objetivos, OKRs y todo de la empresa. Entonces, por ejemplo, datos debería tener un OKR direccionado para este tipo de equipo. ¿Qué es lo que pasa? Y normalmente yo veo, por ejemplo, cuando salimos un poco de Brasil y vemos para otros equipos, normalmente los equipos de datos están mezclados con equipos de negocio. Entonces no está muy bien definido cuál es la función de cada uno. Tanto así que, por ejemplo, vos podés ver que existen algunas funciones que son confundidas con analistas de datos, como analistas de negocio y por ahí va. Entonces, normalmente siempre se intenta medio que diferenciar estos tipos de cargos. Y como yo veo eso que funciona en algunas empresas de manera correcta, ¿no? Como un case de éxito, es que, por ejemplo, como te digo, los equipos de datos deberían tener un objetivo clave para cada uno de ellos, para lo que ellos tienen que hacer, cuáles son, por ejemplo, los proyectos que ellos van a desarrollar y también, por ejemplo, conseguir ayudar a los equipos de negocio. Entonces, datos tienen que, de alguna manera, cuidar, por ejemplo, de los costos, ver que, por ejemplo, algunas tablas, cómo es que está la parte monetaria, por ejemplo, da para, de alguna manera, intentar optimizar estos costos, por ejemplo, de tablas que nosotros estamos ayudando a los equipos de negocio y negocio él va a querer decir, belleza, ahora yo quiero que vos me respondas con la parte de datos, cómo yo puedo construir esta tabla aquí, cómo yo puedo, por ejemplo, sacar el jugo de cierta manera en el buen sentido de la palabra. Entonces ahí el equipo de datos entra. ¿Me entendés? Y siempre con una buena comunicación. Eso es una parte fundamental. ¿Y por qué yo te decía que es una pregunta capciosa? Porque siento que los equipos de datos necesitan de alguna manera, las personas que trabajan con eso, son unos equipos que están más trabajando, por ejemplo, en el computador o haciendo los análisis y todo. Y tienen cierta limitación, por ejemplo, de estar más con el área de negocio. ¿Por qué? ¿Quién que va a hacer ese medio campo ahí con el área de negocio? Siempre es un PM, siempre es, por ejemplo, un analista de negocio y por ahí va. Sin embargo, yo siento que, por ejemplo, muchas veces un analista de negocio, un científico de datos, puede dar excelentes insights para el equipo de negocio cuando se está respondiendo a alguna cosa, pero tiene esa limitación que es la parte de comunicación. Y normalmente eso es una barrera. Entonces, eso yo creo que la parte de comunicación, de liderazgo, que son los soft skills, siento que de alguna manera abre más para que haya una relación más armoniosa con otros equipos también, ¿entendés? Entonces yo siento que estamos en el camino,
pero no simplemente, por ejemplo, dato es 100% hard skill. Yo siento que es también soft skill, muchas veces más soft skills que hard skills, ¿sabes? Ujú. Entonces eso. Sí, y porque si pensamos, ¿no? La parte de la comunicación es muy importante porque las personas que están ahí viendo los datos, moviendo los datos, ¿no? Ujú. Analizando los datos, pues tienen todo el oro en la mano, por así decir, ¿no? Total. Ajá. Son las personas que saben de todo ahí de la empresa porque están analizando realmente los datos de la empresa, ¿no? Ujú. Como Chris siempre dice, datos, el nuevo petróleo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa parte de la persona de datos, pues tiene muchos insights que es data driven, ¿no? O sea, no Ujú. solamente un feeling, sino que sí está basado en los datos para poder ayudar en la parte del negocio, ¿no? No, total. Y yo siento que aquí otra parte súper importante es que la persona que está cuidando de la parte de datos tiene que manejar con mucho cuidado qué es lo que él va a intentar hacer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchas veces, por ejemplo, existe un libro que se llama Cómo mentir con estadística. Si muchas veces nosotros de alguna manera estrangulamos los datos para obtener la respuesta que de alguna manera yo tengo un biais, que yo quiero esa respuesta, vamos a tenerla, ¿me entendés? Entonces ese es un cuidado importantísimo que tenemos que hacer. No porque nosotros tengamos en la mano un excelente tesoro y nosotros tenemos que ser súper conscientes de lo que nosotros tenemos en las manos. Entonces, tanto para el bien como el para el mal, ¿me entendés? Ujú. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo veo eso en la empresa de, porque estos datos tal vez digan eso. Muchas veces no es esa la respuesta que estamos buscando y es tipo, vamos a anular esa hipótesis que están diciendo. Pero ¿y si lo estrangulamos un poquito más los datos? Vamos a obtener, pero estamos mintiendo con los datos de alguna Ujú. manera. Entonces, eso es algo súper importante que nosotros que trabajamos con datos tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que queremos comunicar al final y al cabo, sabes? Sí, total, wow. Ahí está un punto que nunca había pensado en eso. Ujú. Muy bueno. Gaby Tips. Sí, total. Sí. Y Erika, entonces si quiero empezar en el área de datos, quiero ser una analista de datos, ¿cuál sería el camino para empezar con mis estudios? Ahí voy a intentar, suponiendo, por ejemplo, que es alguien que está comenzando así en el área. Lo primero, sí, cuando yo juego un poco sobre tener calma, es que eh, yo digo esto porque la primera vez que yo comencé, yo estaba súper ansiosa, súper desesperada. Y realmente ese ejemplo que yo di con el fútbol era yo corriendo en la cancha sin parar, sin saber qué hacer, porque, oye, no tuve tiempo para respirar y calmarme. Entonces, para quien está comenzando, respira, calma. Normalmente eso, explorar la base de datos, entender un poco sobre estadística, entonces sobre esos puntos que yo estaba comentando de para bien o para mal, qué es lo que vamos a hacer con nuestra base de datos. Una vez que hayamos explorado, siempre, ¿qué es lo que queremos responder? Entonces, no salir, por ejemplo, haciendo un montón de gráfico, análisis o dashboard, que muchas veces yo veo que algunas empresas hacen un sinfín de dashboard, pero ¿estamos respondiendo de hecho lo que necesitamos responder? ¿O solamente somos una máquina de dashboard? Ujú. Entonces, de alguna manera, como ese analista de datos o tú como científico de datos, tenés un diferencial ahí que de alguna manera tenés la cabeza un poco más estratégica de qué es lo que yo puedo recomendar con estos datos, qué es lo que yo traje con este análisis, conseguir responder este problema que negocio me trajo, pero también qué yo puedo sugerir, ¿no? Entonces eso te da como una cabeza que de junior comenzás a pasar para pleno y de pleno para senior y por ahí va dependiendo de las responsabilidades que vayas teniendo. Pero en ese primer momento, suponiendo que estás comenzando a explorar los datos, sé feliz con la base de datos porque siento que muchas veces, belleza, llegamos al lugar que queríamos de ser un analista de datos, un científico de datos, una científica de datos, pero no estamos aprovechando porque siempre estamos pensando en una escalera más. Entonces, de lo que vos ayer estabas, por ejemplo, como, no sé, un pasante de científico de datos, analista de datos, pucha, llegaste como un junior ahora como analista de datos. Vamos para frente, disfrutar ese momento, Ujú. explorar los datos, responder las preguntas correctas que es para hacer, ¿me entendés? Parece que es una charla un poco motivacional, pero al final de cuentas no es siendo motivacional, siendo 100% realista. Entonces,
digo esto porque exactamente es lo que me hubiese gustado escuchar cuando yo comencé en el área. Entonces, es eso. No, muy bien y súper importante esos puntos, ¿no? Y me encantó el sé feliz con la base de datos. Muy Porque lindo. en la base de datos, de alguna manera, por ejemplo, todo el mundo coloca, ay, un monstruo de 7 cabezas, no sé qué es lo que voy a hacer. Pero si paras para pensar, por ejemplo, de alguna manera cuando estamos pensando en resolución de problemas, en lógica, por ejemplo, también, nosotros tenemos que quebrar los problemas en problemas menores. Ujú. Lo mismo pasa con una base de datos. Voy a intentar quebrar mi base de datos en problemas menores. Entonces, no intentar, por ejemplo, ya voy a comenzar haciendo aquí un super gráfico usando Seaborn o no sé qué y tanto. Calma, un gráfico de barra ya responde. Ujú. Muchas veces eso es la solución. ¿Me Sí. entiendes? Ujú. Nada de gráfico, wow, a no ser que realmente diga lo que vos estás queriendo decir, por ejemplo, y diga lo que el área de negocios espera también ahí de qué es lo que estamos buscando, pero muchas veces lo simple no es tan fácil de hacer. Entonces, foca en lo simple, ¿me entiendes? Total. Ujú. Muchas veces no buscamos una solución Sí, súper increíble y quedamos ahí rompiendo la cabeza intentando encontrarla y hacerla, siendo que algo simple ya iría a resolver todo, exactamente, ¿no? exacto. Y otro punto que comentaste también que fue muy importante es la parte de las preguntas correctas, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a hacer dashboard para todo, para responder eso, responder eso, responder eso. Pero antes de responder, mejor preguntar. ¿Qué es? No, Ajá, pues, lo importante sería cuál es la pregunta correcta que necesitamos exacto. responder, ¿no? Total, y eso va mucho sí de la mano con soft skills. Entonces, ¿por qué yo siempre recomiendo esto? Porque normalmente un analista de datos, un científico de datos, un ingeniero de datos dice, entonces vamos a hacer una tabla, se hace así. Normalmente eso ya sabemos porque son los hard skills, ya sabemos del A a la Z cómo es el proceso que tenemos que desarrollar. Sin embargo, si no hacemos las preguntas correctas, probablemente vamos a tener un output incorrecto. Ujú. Entonces, como que hiciste todo un proceso, no queriendo decir que perdiste el tiempo, pero de alguna manera perdiste tu tiempo, ¿me entendés? Porque no te enfocaste gastando un tiempo o invirtiendo un tiempo mucho más en las preguntas que tenés que hacer. Y después la otra parte, que es, por ejemplo, hacer las tablas, el dashboard, es más simple. ¿Entendés? Ujú. Y lo disfrutás de una manera porque ya sabes qué es lo que tenés que hacer, ¿me entendés? Pero enfócate un poco más de investigar el negocio, investigar por qué estás haciendo eso, cuál ha sido el problema de negocio, para dónde va la empresa, ¿me entendés? ¿Cómo yo voy a intentar, por ejemplo, de alguna manera, dado que tenemos este determinado problema, ¿cómo consigo solucionar trayendo alguna experiencias que ya pasé en el pasado, algunos proyectos de mi portafolio que yo hice en el pasado, por ejemplo, cómo consigo de alguna manera mezclar con lo que yo estoy haciendo en el día a día? Entonces, eso ya responde muchas cosas, ya es mucho camino. Total, y no va a estar perdiendo el tiempo Ajá, intentando responder otras cosas, ¿no? Que exacto. no fueron, no que no son importantes, pero que no para el momento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, para alguien que ya trabajó con Product Discovery, con esa parte que es un poco más con producto, eh, siempre uno tiene que determinar o siempre uno tiene que saber cuáles son las preguntas que voy a hacer. ¿Entendés? Muchas veces existen preguntas que tienen algún biais, ¿me entendés? Existen bias que se llama en inglés, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos respondiendo a algo, ¿no? Haciendo una pregunta sabiendo cuál es la respuesta. Ujú. Entonces, ¿para qué estás haciendo la pregunta? Total. ¿No? Entonces, eso es súper importante. Y un otro tip que doy así es que muchas veces nosotros decimos que, ser ignorante es súper mal. Yo toda vez tengo como mi primer objetivo cuando estoy comenzando a analizar algo es ser 100% ignorante en lo que estoy haciendo. Ujú. Prefiero pasar por ese momento porque ignorante nada más es de no sé algo de un determinado asunto. Y eso yo voy a usar a mi favor para hacer básicamente los análisis que necesito hacer. Porque yo necesito de toda esa información. Independiente si la pregunta es obvia, hacela, porque Ujú. muchas veces no es obvia, ¿me Exacto. entendés? Y muchas veces esa área de negocio va
a inclusive a entender mejor por qué está pidiendo esa determinada demanda, ¿me entiendes? Ujú, súper bien. Hay Ujú. una frase que dice como, la persona que pregunta es tonta por 5 minutos, pero la que no pregunta queda toda tonta por toda la vida, Exacto, ¿no? Porque no quiere preguntar, a veces como piensa como, ah, no, yo ya lo sé y eso es obvio y no necesito preguntar, pero ahí va a hacer algo y lo hace incorrecto porque no fuiste ajá, a preguntar, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, tipo, preguntar todo lo que necesitas preguntar así. Y segundo, sí, no necesariamente vas a salir en ese primer momento como un analista de datos junior haciendo las preguntas 100% correctas. No, pero también no tengas miedo de preguntar, ¿me entendés? Sí. Porque de la práctica hace el maestro. Ujú. Entonces, eso es súper importante. Entonces, a la medida que vayas haciendo eso como una práctica, todas las veces que vayas haciendo un análisis de datos, se va a volver tan natural que ya vas a conseguir hacer preguntas de negocio mucho más estratégicas y así vas a conseguir escalar ahí en el área. Perfecto. Ujú. Consejos de productividad y de cómo no perder tiempo con Erika Bellido. Me encanta. Bueno, Erika, muchísimas gracias por tu participación, por ayudarnos aquí con tus consejos y a entender un poco mejor sobre el día a día de un analista de datos. No, gracias a ti por invitarme. No, siempre. Y muchas gracias a todos ustedes que se quedaron con nosotros en este video. Si aún no están suscritos en nuestro canal, les invito a suscribirse que pronto regresaremos con más contenido.